Gracias, hermanos. El Señor Jesús dijo: el que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. El que quiera guardar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa, ese la encontrará. Esas fueron las palabras de Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39. Y esas palabras nos llaman y nos invitan a rendirnos, entregarnos por completo a Cristo, porque su amor es un amor supremo. Su amor es un amor que se entrega por completo. Su amor es un amor que Cristo demostró en la cruz, y es allí a la cruz donde Jesús nos invita a venir. Cuando nosotros hablamos de adoración, la adoración que es distintivamente cristiana es un encuentro con el Padre a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de su Espíritu Santo y en el poder de su Espíritu Santo. El día de hoy vamos a escuchar un poquito más de la Escritura para ver qué significa entregarnos por completo a Cristo. Para algunos de nosotros puede significar ir a lo último de la tierra a mencionar su nombre para que aquellos que no conocen a Cristo puedan venir, conocerle y adorarle. Porque no hay nada de más valor, no hay nada más digno que rendirse en la presencia del Rey. Para otros puede ser que esa lucha más bien sea una lucha vivida aquí donde Dios nos ha puesto, pero una lucha donde crecemos y nos entregamos a Él para que otros también le conozcan aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo es que nos rendimos a Él? Bueno, responder estas preguntas demanda que entendamos y respondamos a su llamado de adoración. Así que si tiene su Biblia, le voy a invitar a abrirla de nuevo. Vamos al pasaje de la semana pasada en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y la pregunta que vamos a estar tratando el día de hoy es un seguimiento de la semana pasada. Y es muy sencilla, pero es profunda y va a servir como un fundamento para el resto de nuestra vida de adoración, una adoración que esperamos que sea distintivamente cristiana. Entonces es la pregunta: ¿qué es lo que Dios está buscando en la adoración que es distintivamente cristiana? ¿Qué es lo que Dios está buscando? No vamos a leer todo el capítulo completo, el capítulo 4, vamos a empezar por allí en el versículo 16 al versículo 34 en un momento, pero antes déjenme recordarle un poquito del contexto de Juan capítulo 4. Si usted recuerda de las semanas anteriores, Juan capítulo 4 es uno de los pasajes centrales en la Biblia que habla acerca de la adoración. Y es un pasaje central porque en el Evangelio de Juan, Jesús se toma todo un capítulo para explicarle a una mujer en necesidad ¿qué significa venir a la presencia de Dios en adoración? 10 veces este vocablo se repite, muchas veces de labios de Jesús, muchas veces de labios de esta mujer, pero estas 10 veces hablan acerca del corazón de algo que de hecho Dios está buscando. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero venir a adorar a Dios y rendirnos a Él no es tan sencillo y no es un proceso al que todos empezamos dispuestos. Es un proceso en el cual Jesús nos encuentra en el lugar donde estamos, con las necesidades que tenemos, y poco a poquito, como si fuera una cebolla, Dios nos pela poco a poco, pela nuestras necesidades poco a poco, hasta que llega al centro de nuestra necesidad principal, nuestra necesidad por Dios. Si usted recuerda, la semana pasada vimos a Jesús cómo va a la villa de los samaritanos, una villa llamada Sicar. Capítulo 4 es esa historia, y en esta villa, Jesús, siendo judío, tiene un encuentro con una mujer samaritana. El contexto de este pasaje es un contexto de tensión étnica, un contexto de tensión entre hombres y mujeres, de tensión racial, socioeconómica, pero no solamente eso, es un contexto de tensión moral. Esta mujer es una mujer que tiene un estilo de vida inmoral. Esta mujer tiene que venir en el rayazo del sol al mediodía a sacar su agua para no tener que arriesgarse a encontrarse con alguien que la cuestione, que le maldiga, que la critique, que la juzgue. Esta mujer viene en medio del calor del día a sacar agua porque es más fácil tratar con la incomodidad física del calor que tener que enfrentarse al dolor del juicio de la comunidad. Y esta mujer llega a este pozo, pero en ese pozo ya está Jesús, sentado y esperando porque él tiene una cita con esta mujer. Jesús toma la iniciativa.
y le dice a la mujer: dame de beber. La mujer, extrañada, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Nuestras necesidades físicas muchas veces son lo que determina nuestra interacción social. Y siempre y cuando lo físico esté satisfecho, no tenemos necesidad de nadie y no le tenemos que hablar a nadie. Estamos aislados. Los Estados Unidos son una cultura de individualismo extremo, donde siempre y cuando su refri esté lleno, su casa tenga aire acondicionado, su garage tenga una buena puerta con control remoto, usted puede ser autosuficiente de las demás personas. Ni siquiera tiene que saberse el nombre del vecino. Aquí la gente va y no le pide al vecino una tacita de azúcar. Aquí la gente se va al Costco y se compra un costal. Sencillo. Ahí en su garage usted tiene 2, 3 congeladores llenos de carne hasta el tope. Porque cuando las necesidades físicas están satisfechas, a mí no me digas nada. No te metas con mi vida, yo me encargo de lo que quiero hacer. Pero esta mujer tenía necesidad de agua. Y Jesús le dice: si tú supieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer dice: ah, caray, ¿cómo que agua viva? No tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ni balde tienes. ¿De dónde tienes el agua viva? Y dice: el que beba del agua de este pozo va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé nunca va a tener sed jamás. Va a ser en él una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer dice: Señor, dame esta agua para que no tengan que venir aquí, ya, dámela. Si somos gente con necesidad, sedientos. Somos gente que estamos sedientos y estamos hambrientos de necesidades físicas, pero va más allá. Jesús puede ver nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales, y es hasta allá donde Él quiere llegar. Porque lo que más necesitamos, nuestro corazón más desesperadamente anhela, no son las cosas de este mundo, sino la presencia de Dios. Salomón, el hombre más sabio del Antiguo Testamento, dijo que Dios ha puesto, en Eclesiastés capítulo 3, dijo: Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que busquemos a Dios, para que entendamos que nada en este mundo es capaz de satisfacernos hasta que nuestro corazón descansa en Dios. Y Jesús lo sabe. Jesús te conoce, Jesús sabe porque estás tratando de entumir tu corazón adolorido siendo un trabajador compulsivo, ¿verdad? Trabajas todo el día, haces, pero tu corazón sigue dolido, o en los vicios, o en los entretenimientos, la tele. Te echas horas de partidos de fútbol, te echas horas de películas, pero no le das un tiempo a Dios. Y quieres anestesiar tu corazón con lo que nunca satisface. A lo mejor es el placer físico. ¿Qué es? ¿La comida? Comfort food, ¿verdad? Le dice Jesús a la mujer: ve y trae a tu marido. Señor, no tengo marido. Tienes razón, no tienes marido porque has tenido 5 y al que ahora tienes no es tu marido. Has dicho esto con verdad. La mujer dice: me parece que eres profeta, Señor. A ver, espera tantito. No te metas con mi vida privada y personal. Y empiezan a pelearse con religión, ¿verdad? La mujer quiere pelearse con Jesús. Jesús no se quiere pelear, pero Jesús sabe que hay una necesidad que Él vino a suplir. Le dicen: yo creo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes, judíos, dicen que en Jerusalén es donde uno debe adorar. Ahí es donde comienza nuestra conversación hoy. ¿Qué es lo que Dios está buscando en sus adoradores que los hace adoradores verdaderos? Juan capítulo 4, versículo 16 nos dice lo que Dios busca. Mira lo que dice ahí. Versículo 15 dice: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Cuando tú y yo encontramos lo que nuestro corazón verdaderamente anhela y necesita, no es problema dejar los cántaros de agua a un lado, ¿te fijas? Esta mujer encontró algo de muchísimo más valor. Dejó su cántaro a un lado. Le dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído algo de comer, alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. La primera parte de este capítulo nos muestra que la mujer tenía una necesidad fundamental, estaba sedienta. Y Jesús le ofrece agua. Pero Jesús, conforme usted sigue leyendo, muestra que hay otra necesidad, una necesidad que Jesús mismo tenía, la necesidad de comer. Jesús estaba hambriento. Pero estaba hambriento de una manera diferente a que los discípulos estaban hambrientos. No solamente físicamente, los discípulos fueron a conseguir comida, pero Jesús ya tenía que comer. La mente de este mundo, la mente carnal, la mente que solamente está puesta en las cosas materiales de este mundo, inmediatamente piensa unos tacos al pastor, ¿verdad? Piensa la salsita, piensa la cebolla, piensa el guacamole, piensa el olor, lo que satisface mi hambre física. Pero Jesús tenía una prioridad todavía más grande que cuando usted tiene hambre física, y es el hambre espiritual. Y Jesús dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. En el corazón de Jesús, la satisfacción más profunda de su ser no se encontraba en la satisfacción material de sus deseos o necesidades físicas, sino en tener una voluntad perfectamente alineada con la voluntad del Padre. Y eso, por cierto, es el modelo de adoración. ¿Ha notado que cuando venimos a adorar, como Jesús nos enseñó, venimos a escuchar la palabra de Dios y a celebrar la cena del Señor, y comemos ese pequeño pedacito de pan y esa copa, ¿verdad? Comemos. Jesús escogió estos símbolos porque en la Biblia nuestra vida espiritual se nutre y depende de lo que Dios revela acerca de sí mismo, de lo que Dios nos da de su vida misma. En Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando hablamos de la tentación y de adoración en el contexto espiritual, Jesús le contesta a Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Usted y yo nos alimentamos espiritualmente de la palabra de Dios. Y eso es lo que la mujer no entendía en el centro de la adoración. Entonces, ¿en qué consiste la adoración que es distintivamente cristiana? Vamos a ver 2 cosas de este pasaje. Jesús les dice: los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. Note que Jesús dice los verdaderos adoradores, lo cual significa que hay algunos que adoran pero no son verdaderos. ¿Puede haber adoración falsa? Sí, el mundo está lleno de adoración falsa. La Biblia le llama eso idolatría. Idolatría es todo aquello que toma el lugar que Dios debería tener en nuestras vidas. Un ídolo puede ser un objeto, como una estatua a la que usted adore, como en el paganismo, la gente que trae los cristales y amuletos tratando de controlar su destino. Ellos están poniendo su vida y su significado en dependencia de un amuleto. Un cristal, las cartas, una pata de conejo, la herradura, los ajos, todo eso paganismo, toda la brujería. Pero puede ser más.
Pueden ser cosas buenas, de hecho. Su familia puede convertirse en un ídolo. El dinero puede convertirse en un ídolo. El trabajo puede convertirse en un ídolo. La comida puede convertirse en un ídolo. Hay personas obsesionadas con la manera en que ellos lucen, que todo lo comen específicamente porque tienen que lucir de una manera, los músculos, la salud, todo puede convertirse en un ídolo. Y lo más terrible del asunto es esto, que aquello que nosotros adoramos es en lo que nos convertimos. En su centro, la verdadera adoración tiene que ver no solamente con lo que hacemos, sino a quién pertenecemos y en lo que nos estamos convirtiendo, lo que realmente somos. Vamos a ver dos cosas en este pasaje. La verdadera adoración es un proceso. La adoración que es definitivamente cristiana es un proceso que recalibra las prioridades de aquellos que son salvos, aquellos que ya tienen una relación personal con Dios. Note cómo Jesús le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, los judíos, dice Jesús, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Significa que los judíos eran la única religión verdadera? No, los judíos, si usted lee la Biblia, tenían un montón de idolatrías y habían perdido el camino muchas veces. Pero es a través del pueblo de Israel, es a través de la tribu de Judá, es a través de los descendientes del rey David que Dios prometió un Salvador, Cristo Jesús. La salvación no es algo, es alguien. Ese alguien es el rey que vendría a salvar. Y la mujer samaritana sabía del Mesías, sabía que el Cristo vendría. Tú has oído muchas veces la palabra Cristo, pero ¿qué significa? La palabra Cristo viene del griego para ungir, el rey. Es el rey que vendría a rescatarnos de nuestros pecados. Y en este pasaje vemos que lo que hace la adoración es recalibrar. ¿Qué es recalibrar? Recalibrar es cuando nos alineamos con la voluntad de Dios. ¿Has ido alguna vez tú a un quiropráctico? Cuando vas al quiropráctico es porque algo te anda doliendo, ¿verdad? Los quiroprácticos son personas especializadas en su profesión para alinear nuestra columna vertebral, nuestro sistema óseo, para que estemos bien balanceados y no caminemos todos chuecos. Tú y yo, por la manera en que vivimos, muchas veces nuestra postura se desalinea y somos un desastre en los músculos y en los huesos, y a veces se nos tuerce el cuello, y cuando no puedes mover bien, tú vas al quiropráctico y él te dice: a ver, párese aquí. Oh, pues si tienes un problema con tu columna. ¿Cómo sabe? No, pues mírate en el espejo, ¿verdad? Todo chueco. Entonces van y de repente te dicen: relájese. ¿Y qué hacen? ¡Crack! ¡Oh! Y tú después pagas para que te lastimen, ¿verdad? Al principio duele. Pero poco a poquito, conforme empiezan a alinearte y tienes una postura correcta, tú empiezas a sentir el cambio en energía y dices: ah, caray, pues sí me afectaba, mira, ahora sí puedo tocar mis pies, ahora puedes tirarme, te sientes mejor. La adoración, el propósito es que podamos alinearnos con la voluntad de Dios para hacer a un lado nuestros ídolos y recibir lo que Dios quiere darnos. La adoración hace dos cosas: nos aparta de los sustitutos baratos que no nos pueden nutrir espiritualmente y nos da lo que Dios provee. Entonces, vamos a hablar de ello un poquito. La adoración que es distintivamente cristiana recalibra las prioridades de los salvos, separándoles de las compulsiones tiránicas de sus deseos y necesidades. En otras palabras, Dios nos va a pedir que abandonemos nuestros santuarios. ¿Qué significa esto? Tus necesidades físicas muchas veces son tiranos que tú obedeces sin cuestionar. El hambre, los antojos, los impulsos, las lujurias, los deseos, todo eso nos zarandean como si fuéramos sacudidor, ¿verdad? Nos zarandean y hacemos la voluntad de nuestros impulsos. Y Dios dice: no tiene que ser así. Cuando tú vienes a la presencia de Dios y oyes su palabra, Dios informa tu mente, no solo tus emociones. Primero tu mente, luego tu voluntad y tus emociones al último. Te guste o no, esa es la verdad de Dios. Y entonces tenemos que alinearnos con su voluntad. Pero como Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme, ahora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en Jerusalén, no en este monte. Va a llegar un momento en que tú vas a tener que hacer a un lado tus preferencias de lo que tú crees que es adorar a Dios para hacer justicia a lo que Dios revela y lo que Dios está buscando. ¿Y qué es lo que Dios está buscando? Jesús dice: la hora viene y ahora es. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla acerca de esta hora, y puedes leerlo tú, Juan capítulo 17. Esta hora habla de la consumación del plan de salvación de Dios, el momento en el que Jesús iría a la muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección. En el capítulo 17 Jesús hace una oración al Padre y le dice: Padre, la hora ha llegado.
Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que yo tuve antes que el mundo fuese. Escucha lo que Jesús dice. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. La hora de gloria, la hora de la consumación de salvación, es cuando Jesús termina de obedecer la voluntad de Dios. Por eso cuando Jesús dice, yo tengo una comida que comer, Él no se refiere a sus gustos personales, Él se refiere a la obediencia a la revelación de Dios, la palabra misma de Dios. En Juan 17:17 Jesús dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero para poder adorar a Dios y responder a su palabra, primero tenemos que rendir nuestros ídolos. Primero tienes que entender que la adoración verdaderamente cristiana no se trata solo de lo que tú haces, sino de lo que Dios quiere hacer en tu vida. La adoración cristiana no está afuera, no son estampitas, no son amuletos, no son cosas que te cuelgas. Es quien eres en tu interior. Y Jesús comienza a decirle a la mujer, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando tú dejas a un lado estas compulsiones tiranas que te aparten de Dios porque nada más vienes a lo que tú quieres, entonces por fin puedes hacer espacio para oír la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? La segunda parte. Dios nos realinea para cumplir su voluntad revelada por el Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Y ahí te va. Aquí viene lo mejor de lo que Jesús le dice. Jesús le dice, mujer, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Te fijaste? La adoración que Dios está buscando es dirigida al Padre. Dice, en espíritu y en verdad. Muchas veces Dios es un concepto religioso que la gente nomás habla, pero no experimentamos a Dios en relación personal. Dios quiere ser un padre para aquellos que le adoren, pero para que Dios sea nuestro Padre y podamos adorarle, esta adoración tiene que ser, Jesús dice, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Muchas personas piensan que en espíritu simplemente significa una relación espiritual y sincera, sinceramente, en verdad, de a de veras. Pero hay más. En el Nuevo Testamento, una de las grandes bendiciones de lo que Jesús consiguió para nosotros es que con su muerte en la cruz, Jesús ganó el derecho para perdonar nuestros pecados y hacernos miembros de la familia de Dios, adoptarnos como sus hijos. ¿Por qué es esto importante? Cuando Jesús vino, Juan el Bautista lo presentó como aquel que nos bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Una de las grandes bendiciones que el Mesías, el Rey, iba a darle al pueblo de Israel era el regalo del Espíritu Santo. Dice, bueno, ¿y eso qué es? El regalo del Espíritu Santo es la presencia de Dios viviendo, no en templos de madera o de piedra, sino en el corazón del hombre. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Señor y dador de la vida, quien tiene el poder de cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Lo que el Cristo haría es traer una salvación tal que podía perdonar el pecado y darnos una nueva oportunidad en la cual Dios pudiera venir a vivir en el centro de nuestro ser, en nuestro corazón. No detrás de una cortina, no en un atrio, en un templo. Los que siguen a Cristo y los que vienen al Padre por medio del Hijo reciben al Espíritu Santo en su corazón y reciben un nuevo corazón donde ahora su cuerpo es el templo de Dios. Ya no más el templo en Jerusalén, donde tu pie caiga, ahí Dios va a estar presente porque Dios vive en ti. Jesús dijo, en espíritu y en verdad. Ahora aquí viene también lo majestuoso de la adoración cristiana. Verdad para el cristiano no es algo, no es nada más palabras. No es ni siquiera solamente lo que está aquí escrito en la Biblia, aunque la Biblia es verdad. Es más, verdad no es algo, es alguien, y ese alguien es Jesús. Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Adorar al Padre en espíritu y en verdad significa, como Pablo nos dijo en Efesios capítulo 2, versículo 18, que venimos al Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Entonces ahí te va.
¿Cómo la adoración distintivamente cristiana? Es una adoración trinitaria. Es una adoración donde adoramos al Dios que existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hacemos? Venimos al Padre por medio del Hijo. Cuando Jesús dice, la hora viene y ahora es ya, Jesús está anticipando el momento de su muerte. Y lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: mujer, la verdadera adoración que Dios está buscando no es la que tú te ganas con tus preferencias o deseos o necesidades. Es la que yo he venido a darte. Esta agua de vida, este alimento espiritual es lo que yo he venido a darte. Por eso Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Pero a veces podemos tener a Dios cara a cara y podemos perdernos porque estamos buscando las cosas de Dios, no a Dios mismo. Dios no quiere darte actividades o programas, Dios quiere darse a sí mismo. Y hermanos, algunas veces Dios no es suficiente en nuestras vidas. Algunas veces queremos simplemente ser entretenidos, algunas veces queremos que nos guste, algunas veces queremos que nos den cosas. Cuando lo que Dios quiere es darse a sí mismo. Él está allí diciendo, yo soy el que habla contigo. Dios ya ha hablado su palabra, pero la pregunta es su palabra suficientemente buena para ti y para mí? Porque si no, a lo mejor tenemos un ídolo. Y ese ídolo es el que tenemos que rendir a sus pies antes de que Él pueda llenar nuestra vida con su presencia. Bueno, la verdadera adoración es como Jesús, cuando dijo, yo tengo una comida. Tú ni sabes, pero yo la tengo. Porque mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Si tú estás sediento, si tú estás hambriento, Dios quiere ser tu comida y tu bebida. El Dios que se revela a sí mismo por medio de su Hijo Jesucristo y que te ofrece su presencia por su Espíritu viviendo en ti, en tu corazón. Para que cuando vayas el domingo a adorar, tú no vas a la adoración. La adoración no es un programa. La adoración es el ambiente en que tú vives, es el agua que tú bebes, es el aire que respiras, es la vida de Dios fluyendo a través de ti, del Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Por eso cuando sales de aquí, tú sigues adorando, porque adivina qué, si tú eres un hijo de Dios, si tú has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador, tú eres un templo del Espíritu de Dios, y donde tú vayas, escúchame bien, donde tú vayas, el Espíritu de Dios va. Tú eres su templo. Por eso tu cuerpo es importante, por eso tus palabras son importantes, porque tú tienes a Dios viviendo en ti. Y eso es la adoración. La adoración es un proceso donde todo lo entregamos a Él, porque Él se entregó completamente por nosotros. Voy a terminar con esto. La adoración cristiana, así como el matrimonio cristiano, solo puede suceder cuando dejamos a todos los demás para darnos solamente a aquel que se dio a sí mismo por nosotros. Cristo, solo tú, Señor.